Bien, el problema 2.90 nos indica que una placa rectangular se sostiene mediante tres cables como se muestra en la figura. Nos indican que la tensión del cable AD es igual a 429 newtons y nos piden determinar las componentes de la fuerza ejercida sobre la placa en el punto D, es decir, este de acá. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor de nuestro vector unitario lambda, que sería el vector lambda DA, y esto sería igual a el vector que une al punto D con el punto A dividido entre la distancia del punto D al punto A. Primero vamos a obtener lo que es el vector que une de D a A y lo vamos a tener de la siguiente manera. El vector de DA va a estar compuesto por el eje I, J y K. Como pueden ver, tenemos menos 250 milímetros en el eje Y, lo que vendría siendo el eje X a partir del punto D son 250 milímetros en el eje Y. Para el eje J, es decir, el eje Y, tenemos 480 milímetros. Y para el eje K, que vendría siendo el eje Z, tendríamos más 360, que es lo que nos indican en la medida de acá. Y para obtener la distancia que hay de D a A, vamos a ocupar los triángulos que forman nuestro cable y nuestras placas que nos están dando aquí. Para eso vamos a obtener primero la distancia que hay del punto D al punto 0. Esto lo vamos a hacer con el teorema de Pitágoras, la base de nuestro triángulo, que sería de 250 al cuadrado, más 360, que sería su altura, al cuadrado. Todo esto, su raíz cuadrada sería de 438.29 milímetros, y aquí obtendríamos la distancia que hay del punto D al punto 0. Ahora ya tenemos lo que es la base de nuestro triángulo, que se forma entre el punto D, el punto 0 y el punto A, y con la altura, que sería de 480 milímetros, nuevamente aplicamos teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de nuestra base de 438.29 al cuadrado más nuestra altura 480 al cuadrado va a ser igual a 650 milímetros, y esa vendría siendo la altura, la distancia de D a A. Entonces, ya que tenemos el valor de lambda A, ya podemos determinar las fuerzas que actúan en la placa, ya que la fuerza que aplica en D va a ser igual a la tensión del cable DA multiplicado por el valor de lambda DA, y como ya sabemos el valor de lambda BA, tendríamos que la tensión de DA sería multiplicado por el vector que une al punto D con el punto A dividido entre la distancia de D a A. Es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que la fuerza en el punto D va a ser igual a la tensión de DA multiplicado por 250 menos 250 entre 650 milímetros en I, más 480 entre 650 milímetros en J, más 360 milímetros entre 650 milímetros en K. Ahora acomodamos nuestra ecuación y nos va a quedar que todo esto va a ser igual a 0. Y como ya tenemos el valor de la tensión de DA que nos lo está proporcionando el problema, que es de 429 newtons, únicamente sustituimos valores y vamos a tener de esta manera para obtener las fuerzas que hay en X, en Y y en Z. Para el eje X vamos a realizar menos 250 milímetros entre 650 por 429 newtons en Y para nuestra fuerza en X, que va a ser de menos 165. Ahora 480 entre 650 por 429 newtons en J para nuestra fuerza en Y, y por último 360 entre 650 por 429 para nuestra fuerza en Z. Y ya tendríamos los componentes de nuestra fuerza, que sería el componente X, componente Y y componente Z.